Otxarkoaga está muy vinculado a Bizitegui, ya pues ahora vamos a hacer 40 años de que se creó Bizitegui allá, ¿no? O sea que y tiene esa significación el barrio y con toda la relación tanto de las personas como y el cambio que hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿no? Tú también conoces desde hace mucho tiempo Otxarkoaga porque eras de allí. Y bueno, hemos visto la evolución, parece que siempre Otxarkoaga es un barrio que está en reformas, por lo mal que se hizo de un inicio, y junto con ello, pues bueno, hemos ido nosotros caminando, ¿no? O sea, cogiendo espacios, cogiendo pisos, cogiendo lugares, ¿no? O sea que... Sí, un poco, no sé, Otxarkoaga de lo que era hace 40 años ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que se ha hecho un barrio más acogedor, con gente humilde, pero un barrio más acogedor, con buenos servicios, diría yo, ¿no? En plan de bibliotecas, metro, autobuses, bares, supermercados, que es un barrio cercano a Bilbao, aunque a veces, pues eso, yo creo que en estos últimos años lo que se ha hecho es más acogedor, más cercano a Bilbao, no tan exclusivo como pudo ser en sus principios, ¿no? Sí, hombre, como se dice, pues el metro, la inauguración del metro hace un par de años, pues ha cambiado bastante, ¿no? Nos ha acercado mucho a otros lugares de Bilbao, ¿no? Eso es. Y a la vez significar, bueno, pues que va envejeciendo el barrio también, ¿no? O sea que hay bastante gente mayor, bastante gente sola, o sea que, bueno, nosotros como vivimos ahí en un piso y en otro, pues podemos darnos cuenta de ello, ¿no? O sea que...